Yo que he llamado al tema, al título, he titulado este mensaje, ¿cómo volver la persecución en producción? ¿Cómo volver la persecución en producción? Yo quiero, hermano, llevarle a usted a que nos adentremos en este maravilloso libro de los Hechos, que es escrito por el doctor Lucas. Lucas, quien era conocedor de la medicina, es el autor de este libro. Lucas también es el autor del Evangelio según San Lucas. Podemos decir que este libro de los Hechos es Lucas volumen número 2. Es volumen número 2. Habla él y relata aquí de los hechos de los apóstoles, cómo se fundaron las iglesias. Encontramos aquí en esta porción de la palabra algo maravilloso. Encontramos al apóstol Pablo, al dinámico apóstol Pablo, quien tenía como principal objetivo una misión. La misión de él era llevar el evangelio a todas partes del mundo. Ese era su principal objetivo. Él había sido encomendado, llamado por Dios para llevar el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación a los diferentes lugares. Llevar el evangelio pues de Cristo Jesús afuera de las tierras de Israel. Llevarlo a todas partes del mundo. Hablamos aquí de un hombre que amaba al Señor, un hombre que había entendido cuál era su misión en la tierra, un hombre que había desarrollado una íntima relación con Dios, un hombre que había encontrado cuál era el propósito por el cual había nacido, un hombre que había entendido que todo el tiempo antes de venir a Cristo había sido permitido y que ahora Dios iba a usar toda esa experiencia, todo ese conocimiento para su gloria. Un hombre que había encontrado a Cristo Jesús de una manera dramática. Un hombre que había perseguido a la iglesia por mucho tiempo. Y una vez que andaba persiguiendo a la iglesia, que andaba él haciendo algo que él amaba apasionadamente, defendiendo una causa religiosa de la cual él estaba completamente equivocado, Jesús se le aparece resucitado y lo tumba del caballo donde iba y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Su vida fue transformada desde aquel día que él conoció a Cristo Jesús. Así como la vida de muchos de nosotros ha sido transformada desde el día que nos encontramos con Él. Nuestra vida nunca volvió a ser igual. Nuestra vida fue marcada totalmente desde el día que dejamos que Jesús entrara a nuestro corazón. Desde ese día nuestra vida fue transformada. Así fue transformada la vida del apóstol Pablo de una manera dramática. Desde ese día él vivió solo para complacer a Dios. Desde ese día, hermano, él estaba determinado a complacer a aquel que lo había llamado por siervo. Desde ese día la vida de ese hombre fue transformada. Algunas veces nosotros nos preguntamos: Señor, esos mismos motivos tengo yo, servirte a ti, adorarte a ti, tener esta íntima relación contigo. ¿Y por qué a veces vienen adversidades a mi vida? ¿Por qué a veces las cosas no salen bien? ¿Por qué a veces yo trato de hacer las cosas bien y todo se me voltea? ¿Por qué razón? Si tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Tu palabra enseña que tú siempre estás pendiente de mí. ¿Por qué es que paso por tantas situaciones difíciles? Yo quiero hablarle a usted sobre eso. Quiero hablarle a usted sobre eso. Cómo a veces nos sentimos nosotros perseguidos. Perseguidos por enfermedades. Perseguidos por situaciones financieras. Esposas perseguidas por un esposo insensible que se enoja porque vienes a la iglesia. Situaciones bien difíciles. Problemas de enfermedad, problemas en el trabajo, problemas de esto, problemas para lo otro. ¿Cuándo queremos nosotros hacer las cosas bien? Dios nos muestra en esta porción de la palabra, hermano, que a veces Dios permite cosas. Las permite para su gloria y las permite para que nosotros crezcamos. Jesús dijo: en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero que use su imaginación conmigo, iglesia. Aquí tenemos un verdadero siervo del Señor. Un verdadero siervo del Señor que se encuentra en su segundo viaje misionero.
en su segundo viaje misionero se encuentra con el propósito de ir y establecer iglesias. Y encontramos aquí a tres grandes gigantes del Nuevo Testamento. Encontramos en el capítulo 16, encontramos que se encuentra Timoteo. Pablo encuentra a Timoteo, se lo lleva consigo. Así que Pablo va en este segundo viaje misionero, va acompañado de Pablo y va acompañado de otro siervo llamado Silas. Pablo va acompañado de Timoteo, Silas de Timoteo y de Silas. ¿Okay? En el viaje misionero dejan a Timoteo en uno de esos lugares, lo dejan como pastor. Lo más específico es que lo dejaron como pastor en la iglesia de Éfeso, a la cual después es dirigida algunas cartas. Pablo va con Silas y usted va a encontrar en el capítulo 16, del verso 8 al 9, quiero que se concentre conmigo en esto. Van en el viaje misionero y llegan a un lugar llamado Troas. Llegan a Troas con el propósito de predicar el evangelio allí. Llegan a Troas con el propósito de cumplir la misión por la cual Dios los había llamado. Llegan a Troas con el propósito, hermanos, que tenían toda la buena intención de predicar allí el evangelio. Pero dice la palabra del Señor en el verso 8 y el verso 9 que se le apareció a Pablo en una visión un varón macedonio. La tierra de Macedonia es lo que hoy conocemos como Grecia, esa es la tierra de Macedonia. Dice la palabra pues que este hombre macedonio se le apareció a Pablo cuando Pablo se encuentra en oración, está orando al Señor, y entendió él que esta visión significaba pues que no era allí el lugar, puesto que la visión, el hombre macedonio le dice, mira, ven a Macedonia, allí te necesitamos. Y un verdadero siervo del Señor, he aquí un cuadro de alguien que tiene la sensibilidad de poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque, hermano, la oración, la verdadera oración, no es solamente hacer una lista de peticiones y voy a decirle al Señor que me cumpla todo lo que yo necesito, sino que la verdadera oración también es escuchar la voz del Espíritu Santo. Mientras más nosotros practiquemos la oración, más sensibles se nos va a hacer el oído para escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa voz del Espíritu Santo que hemos explicado muchas veces que no es una voz que el oído físico puede escuchar, pero el oído interno de nuestro espíritu aprende a identificar esa voz del Espíritu Santo. ¿Sabe usted de lo que estoy hablando? ¿Sabe usted de lo que estoy hablando? Si usted no lo sabe, es porque probablemente todavía no ha desarrollado el hábito de orar. Necesitamos orar, necesitamos orar. Vea, cuando él entiende pues la voz del Espíritu Santo, le dice a Silas, mira, no es aquí donde tenemos que predicar. Y dice la Biblia en los versos siguientes que salieron de Troas, van a un lugar llamado Samatrocia, que quedaba 70 millas más allá. De Samatrocia salen a Neápolis, que quedaba otras 70 millas más allá, y de Neápolis llegan a Filipos, que todavía quedaba 10 millas. Tuvieron que viajar 150 millas desde Troas para llegar a Filipos. ¿Por qué? Porque la voz del Espíritu Santo le había dicho, vete para Filipos. Porque vea, cuando uno quiere servir al Señor, sabe que servir al Señor a veces implica salir de la zona de comodidad. Servir al Señor implica que a veces tenemos que hacer cosas difíciles. Servir al Señor implica que a veces tenemos que caminar un camino más largo. Servir al Señor implica, pueblo de Dios, que tenemos que estar dispuestos a caminar ese camino. La ruta que Dios quiere. La ruta no la trazamos nosotros, la ruta la traza el Señor. Nosotros somos llamados a salir y servir al Señor, pero la ruta la trata Él. La ruta es trazada por Él. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vas a ir a la tierra que yo te voy a dar. Vas a ir al lugar donde yo te voy a decir. Los que queremos servir al Señor debemos entender esto, que la ruta la traza el Señor. Que la ruta es trazada por el Señor. Nosotros no le decimos a Dios, no le damos a Dios una clase de geografía. Es Dios quien traza la geografía para nosotros. Es Dios quien traza el camino. Es el Señor quien te dice, si tú de veras quieres servirme, es esta ruta la que debes tomar.
Y en la ruta a veces van a haber obstáculos, en la ruta van a haber cosas difíciles, en la ruta van a haber, hermanos, impedimentos. En la ruta, si es del Señor, es donde el enemigo va a tratar de derrumbarte. Déjeme explicarle algo. Cuando nosotros agarramos nuestra propia ruta, el enemigo dice, ok, eso es lo que yo quería, que agarres por otro lado. Porque ahí esa no es la ruta, esa ruta no lleva a ninguna parte, esa no es la ruta divina. Pero la ruta que traza el Señor, esa es la que el enemigo va a empezar a decir, no, 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 si siguen por ese camino, es allí donde yo debo de impedir. Porque no quiero que la voluntad del Señor se lleve a cabo. Y es allí donde Él va a tratar de tirarte esos dardos. Esto explica por qué razón, cuando tú quieres hacer las cosas bien, es cuando el enemigo más dardos te lanza. Precisamente porque estás haciendo lo correcto. Si estuvieras haciendo lo incorrecto, probablemente serían las cosas mucho más fáciles. Pero los que queremos servir al Señor tenemos que estar dispuestos a eso. Mire pues, llegan a Filipos del verso 14 al verso 15, encontraron una mujer que adoraba al Señor, una mujer que amaba a Dios, pero todavía no había oído de Cristo Jesús. Una mujer que tenía un corazón dispuesto para Dios y adoraba al Señor, llamada Lidia. Era una mujer que comerciaba, que vendía púrpura, vendía telas rojas, vendía algo muy popular en aquel tiempo. Y era una mujer que les hablaba de Dios a las otras personas. Dice la Biblia que escucharon a Pablo predicar, escucharon a Silas predicar. Y dice la palabra del Señor, del capítulo 16, verso 15, verso 14 y verso 15, que Lidia se convirtió, los invitó a su casa, les dijo, vénganse, hice una barbacoa bien sabrosa, hice unos tamales de Guatemala bien ricos, hice unas pupusas del Salvador bien sabrosas, y vénganse pues. Hay una carne asada al estilo Sonora que hice, vénganse. Total es que se fueron para allá, todo va bien. Y saben que ese mismo día Lidia se bautizó. Ese mismo día se bautizó y se bautizó su familia. Hasta aquí todo va de maravilla, todo va bien. Están contentos. Inmediatamente se bautizó Lidia, lo cual, hermano, hay otra implicación aquí. Siempre la religión está tratando de evitar que las personas se bauticen. Tienes que arreglar esto, tienes que arreglar lo otro, tienes que arreglar. Cuando una persona se convierte a Cristo, hay que bautizarlos. Cuando una persona se convierte a Cristo genuinamente, hay que bautizarlos. Esos son los ejemplos que muestra la Biblia. Si realmente está dispuesta la persona a hacer los cambios que debe hacer, si realmente está dispuesta a entregarse la vida a Cristo y si está dispuesta a arrepentirse de los pecados y vivir una vida diferente, hay que bautizarlos. No nos toca a nosotros, está diciendo, ve y arregla todo, y ya que lo hayas arreglado, entonces ven. No, la Biblia muestra que se bautizó inmediatamente. Fíjense pues, todo va bien, todo va muy bien, tan tranquilos. El obstáculo comenzó aquí, en el verso que leímos, verso número 16. Dice, pero, cuando dice que todo iba bien, pero todo iba bien hasta aquí, hasta que aparece ahí un pero. Pero, dice, cuando íbamos a la oración, verso 16, pero cuando nos dirigíamos a la oración, aconteció que mientras íbamos a la oración, fíjese, hasta ahorita todo va bien. No había habido ningún obstáculo. Cuando nos dirigíamos a la oración, mientras que nos dispusimos ir a la oración, entonces apareció una muchacha con un espíritu de adivinación, la cual decía, oh, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Todo iba bien hasta el momento que los hermanos se dispusieron a orar. Observa usted cuál es el mensaje aquí. El enemigo, hermano, no te tiene miedo a ti, ni me tiene miedo a mí. Él no nos tiene miedo. Él no le importan nuestras teologías. A él no le importa cuánto conocimiento tengamos de la Biblia.
A Él no le importa cuán carismáticos seamos, cuán populares seamos. A Él no le importa nada de eso. A Él no le importa absolutamente, pero tiembla cuando oramos. Pero cuando una persona se dispone a orar, cuando una persona es lo suficientemente humilde para decir, Señor, yo estoy consciente que yo no lo puedo todo, que necesito tu intervención. Cuando una persona está consciente que nunca su ministerio, ni su liderazgo, ni su vida personal se va a desarrollar a menos que sea lo suficientemente humilde para disponerse a orar, a menos que esté lo suficientemente humilde para poder doblar sus rodillas y decir, Señor, yo dependo de ti. Mientras que la persona no llegue a ese punto, mientras que la persona no se disponga a eso, no va a haber mayor desarrollo, no va a haber mayor importancia. Pero cuando la persona se propone a orar, se propone a decir, Señor, ok, yo quiero empezar a desarrollar la afinidad de poder identificar la voz de tu Espíritu Santo para que me dé la ruta adecuada, para que me dé la ruta de tu santa voluntad. Entonces, hermano, vendrán los cambios. Entonces volveremos, entonces miraremos que nuestro ministerio, que nuestra vida personal empieza a dar diferentes frutos. Y entonces el Señor tomará con mayor importancia nuestra disposición de servirle, porque es cuando Dios va a decir, de verdad quieres hacer las cosas como yo quiero. Como yo quiero. Cuando la persona se dispone a orar. Pero sucede esto, pues si es mi responsabilidad hacérselo saber. Sucede esto que mientras más importantes seamos para el Señor, más importantes seremos para el enemigo también. Es importante que usted sepa esto. Mientras más importante seas tú para el avance del reino del Señor, más importante serás para el enemigo. El enemigo también va a decir, ajá, de este me tengo que tener cuidado, de esta debo tener cuidado. Va a tratar de poner impedimentos. Mientras nos dirigíamos a la oración, dice que se apareció una muchacha con un espíritu de adivinación. Yo quiero que nos concentremos un poco aquí en esta muchacha. Esta era una muchacha esclava, no era hija de las personas que sacaban dinero de ella. Era una muchacha esclava, era una muchacha que había sido comprada como esclava. ¿Okay? Y tenía un espíritu de adivinación, decía la verdad, estaba diciendo la verdad. Estos son hombres, siervos del Dios Altísimo. Son personas que están sirviendo al Dios verdadero, es lo que estaba diciendo la verdad. Pero el espíritu que estaba siendo usado para decir esta declaración no era un espíritu que venía de Dios, era un espíritu demoníaco. La gente me dice a mí con frecuencia, miren, es raro el día que no me llamen para hacerme alguna pregunta de la Biblia, lo cual, créame, lo disfruto poder responder algunas de sus preguntas. Y cuando no sé, digo, pues no sé, déjame, voy a estudiar y voy a regresar con una respuesta satisfactoria. Pero regularmente la gente me pregunta, mire hermano, conocí a una persona, llegó a mi negocio, estaba cortando el pelo y llegó una mujer y abrió la puerta y me dijo cosas que yo no le había dicho a nadie. Y me dijo, puedo llegar a tu casa porque necesito echarte las cartas. Y me adivinó cosas que no le había dicho a nadie. Y me dice, ¿será que esto viene de Dios? Porque ella me dijo que había representante de Dios. Yo le digo, no. ¿Te habló de Cristo? No. ¿Te ofreció tirar las cartas? Sí. Y algunos otros me dice, me dijo cosas que nadie había dicho. Pero te habló del Señor. ¿Te mencionó de Jesucristo? No. Estas personas, hermanos, son usadas por espíritus demoníacos. Son espíritus de demonios. Ya, aunque a veces le digan la verdad, brujos o brujas, o programas en la televisión que especialmente en los medios de comunicación hispanos, veo yo que es toneladas y toneladas de basura que anuncian de brujos y de brujas y hechicería, y todo eso es muy popular en la radio hispana.
muy popular en las radios hispanas. ¿Cómo anuncian aquí en los Estados Unidos sobre eso? Son espíritus de demonios. Aunque digan a veces la verdad, son espíritus demoníacos. Usted no, cuidadito, hermano, cuidadito de que vaya usted a dar alguna aportación para estas entidades que son usadas por el enemigo. Está diciendo la verdad. Fíjese pues. Después de varios días que estaba diciendo esto, el apóstol Pablo se queda cansado, está cansado ya, aunque ella está diciendo la verdad, está cansado de ver, dice la Biblia, que ella estaba esclavizada, que ella le daba mucho, que sus amos hacían mucha ganancia con ella. Ellos sacaban buen dinero porque es increíble la cantidad de personas que caen presa de estas cosas. Es increíble la cantidad de personas que son fascinadas con este tipo de ciencias ocultas. Y hacían mucho dinero los amos de ella. Cuando dice la palabra que el apóstol Pablo se cansó y mandó al espíritu que saliera de ella, e inmediatamente el espíritu salió de ella. Inmediatamente. Entendemos aquí pues que el apóstol Pablo era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Cuando una vez los discípulos quedaron impotentes de poder sacar un demonio de un muchacho, Jesús les dijo a ellos: este género no sale sino con ayuno y oración. Y ahí está pues, hermano, la riqueza espiritual, el poder espiritual en el ministerio. ¿Qué tal si un día se los atraviese un endemoniado y no hay facultad para sacarlo? Y no hay autoridad espiritual para decirle: demonio, sal de ella inmediatamente. Hay quienes más bien el endemoniado les pega una revolcada. ¿Ya? Ahí está en el libro de los Hechos, aquellos que dijeron: nosotros venimos a ti en el nombre de Pablo y en el nombre de Jesús. Y el endemoniado le dijo: a Pablo conocemos, a Jesús también, ¿y ustedes quiénes son? Y un solo endemoniado le pegó una revolcada a 4 hombres y hasta desnudos dice que huyeron. Desnudos, porque no podemos pretender, hermano, tener una fuerza que no existe. Ese es un asunto de mucha gente que pretenden tener una autoridad, una unción que no existe, a menos que haya una vida de oración, a menos que haya una vida de entrega en el ayuno de la oración. No va a haber poder, no va a haber unción. Podemos impresionar a la gente, pero a Dios no se le impresiona, ni tampoco a los demonios. Pues si queremos ser usados en el ministerio, hay que orar, hay que orar. Hay que buscar la presencia del Señor, hay que buscar la dirección del Espíritu Santo, hay que buscar la autoridad espiritual. Fíjese pues, manda que el Espíritu salga, el Espíritu sale. Para no hacer la historia más larga, vinieron los amos de la muchacha, no eran sus padres, los amos, ¿cierto? Es decir, la habían comprado como esclava y sacaban bastante dinero. La muchacha fue libertada en ese momento. Imagínense qué vida de dolor estar ella poseída por un demonio por tanto tiempo, y había personas que sacaban dinero, sacaban beneficio de esto. Y en vez de alegrarse de que la muchacha ahora es libre de la esclavitud, dice que se enojaron mucho porque ya no había billete de ahí. Fueron a acusar a Pablo y a Silas, se amontonaron, se agolparon contra ellos, los golpearon, los empujaron, llamaron a los magistrados, los hombres de la ley, los hombres de autoridad, vinieron y también se agolparon contra ellos. Encontramos allí, hermano, la reacción de sus amos, de toda la gente, del verso 19 al verso 21. Verso 23 dice que los agarraron pues inmediatamente y empezaron a castigarles. Verso 23 dice que los azotaron mucho, los azotaron hasta el cansancio, ¿okay? El azote en tiempos bíblicos, el azote en aquella área de Macedonia, en aquellos tiempos, hermano, el azote era con látigo o era con varas. Si se hacía con látigo, se le daba en la espalda, hasta el cansancio le dieron ahí. Le rasgaban la piel a las personas de tanto latigar. Si era con varas, les daban con varas en la espalda, o había una tortura todavía mucho más fea, donde acostaban a los presos, acostaban a la persona que iba a ser castigada, le levantaban los pies, se lo ponían en una barra de madera, de manera que las plantas de los pies quedaran de esta manera. Y el que iba a agarrar, el que ejecutaba el azote, agarraba la vara y calculaba darle cabal en la mera curva del pie. Esto generaba una reacción nerviosa en todo el cuerpo, que era como que le estuvieran conectando un 110 de amperios en el cuerpo. Una tortura horrible. Sea cual haya sido los dos, si haya sido con látigo o haya sido con vara, la Biblia aquí no nos especifica. De todas maneras fue algo muy doloroso.
Les dieron hasta el cansancio. Ahora, acuérdense bien, estaban ahí en Filipos, ¿por qué razón? Porque el Espíritu Santo los mandó allí. Estaban allí en Filipos, ¿por qué? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban en Filipos obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Estaban en Filipos, hermano, pagando un precio de algo que a ellos, ni siquiera a ellos se les había ocurrido. Estando allí en Filipos. Ellos no estaban en sus planes ir a Filipos. Al menos no todavía. Dios los mandó para allá. Dios los envió ahí. Ahora Dios es responsable. Dios es responsable, pues, de la fortuna de aquellos. ¿Sí o no? Porque si yo lo mando a usted a un lugar y ahí la cosa se le poncha la llanta y le salió algo mal, usted va a decir, pastor, mire, yo fui a hacer lo que usted me dijo y ahora yo soy responsable porque yo lo envié ahí, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, ¿cree usted que Dios es irresponsable para decir, no, pues ahí mira tú cómo sales? Dios no es irresponsable. Dios nos permite que hayan capítulos difíciles en nuestra vida, especialmente si Él nos mandó allí. Y va a permitir el que vengan problemas o situaciones incómodas, situaciones adversas a nuestra vida, pero Dios va a tomar responsabilidad. No le quepa a usted la menor duda de eso. Dios es un Dios responsable. ¿Estamos? Yo quisiera arrancarle a usted un gloria a Dios. ¿Ya? Pero sí me está poniendo atención, ¿verdad? Sí. Okay. Dios es un hombre responsable. Mandan al carcelero que los ponga, verso 24, mandan al carcelero que ponga a estos dos hombres, que los ponga bien asegurados. Seguramente ya se habían dado cuenta que eran populares, que ya se habían ganado algunos adeptos, habían ganado algunas personas para Cristo. Y dice, asegúrate bien que no van a venir algunos ahí a quererlos rescatar, ¿ya? Que ya se hicieron populares aquí. Ponlos bien seguros. Dice la palabra, pues, el carcelero lo tomó literalmente al pie de la letra y los metió al calabozo de más adentro, a la mazmorra de más adentro, a lo más profundo de toda la cárcel, a la celda más oscura, la más húmeda, lo más de adentro, sin ventanas. Ahí los presos hacían de todo, ¿ok? Y no solo eso, sino dice la palabra del Señor que vino el carcelero, de quien no se nos muestra el nombre, los puso en el cepo, puso sus pies en el cepo, un instrumento donde hay una barra de madera aquí atrás y que tiene una concavidad para ponerle otra barra de madera pesada aquí, de manera que la persona que está en el cepo, el preso, no puede estar ni bien parado ni bien sentado. Totalmente incómodo. En el calabozo de más adentro, en el cepo. Circunstancias bien difíciles. Ahora, escúcheme bien, iglesia, escúcheme bien. ¿A quién le dijo el Espíritu Santo que fueran allí? ¿A quién? ¿A Silas? A Pablo. Ahora, Silas, el acompañante de Pablo, el que decidió ir con Pablo, a él no le dijo el Espíritu Santo, le dijo a Pablo. Imagínense usted ahora cuál es la postura o la actitud de Silas. Bien hubiera tenido Silas todo el derecho de decir, mira, Pablito, ¿estás seguro que aquí nos mandó el Señor? ¿Estás realmente seguro que aquí nos mandó el Señor, Pablito? Mira, yo con mucho respeto, no, yo te respeto, no te vas a enojar, pero ¿estás seguro que fue la voz de Dios o fue otra onda que escuchaste tú? ¿Estás seguro? Porque Dios solo quiere la prosperidad de sus hijos. Dios no quiere que nunca nadie sufra. Eso es lo que enseñan los falsos maestros en la televisión. Que todo va a salir bien. Que no hay sufrimiento para el cristiano. Mentiras. Sí hay. Mentiras. Mentira. Oh, Dios se va a encargar que todo te salga bien. Momento. Están obedeciendo la voz de Dios. Están haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? O solo declara que todo se salga bien ahorita, decláralo y todo va a cambiar. No es eso lo que la Biblia enseña. Falsos maestros enseñan a la gente que solo declares algo y así va a ser.
Si estás enfermo, declara que estoy sano, dicen los famosos apóstoles. Mentiras. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Yo solo declaro mi sanidad y hago estar sano. Mentiras. Mentiras. Si Dios da la palabra, es lo que va a cambiar. Si Dios declara, entonces las cosas cambian. Nosotros no cambiamos eso. Nosotros vamos con el que declara las cosas. ¿Ya? Aquí ellos, mire hermano, aquí ellos están en una verdadera prueba. Una prueba que ni usted ni yo hemos pasado. Al menos no creo que alguno de ustedes haya pasado una cosa así. ¿Ya? Pero significa pues que es una prueba dura. Y comparamos nosotros nuestra vida. A veces podemos compararla aquí confiadamente, tranquilamente. Yo también estoy pasando por una situación. Yo también me siento, hermano, como que estuviera en un calabozo. Yo también me siento como que estoy en una cárcel aquí, en un calabozo que no le miro salida. Ahí hiede, ahí está incómoda la situación, ahí está oscuro, es lo más oscuro. Esta es la situación más oscura de la que yo he vivido. Esta es la situación más difícil que he vivido en toda mi vida. Nunca había llegado hasta este punto. Nunca había experimentado algo así. Así están estos aquí. Nunca habían vivido algo así. Nunca. Estamos en esta situación, hermano, y no le miramos salida. Recuerda que hace unas semanas hablábamos aquí de que no somos responsables de las cosas que vienen a nuestra vida, pero sí somos responsables de nuestra actitud. Recuerda que hace 2 semanas hablábamos de eso, los mensajes son puestos en los medios sociales. No somos responsables de las cosas que vienen, pero sí somos responsables de nuestra actitud. Y ellos tomaron la determinación, tomaron aquí una actitud. Dice la palabra, hermano, verso 25, pero a medianoche, dice, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban himnos a Dios a medianoche, en medio de toda esta situación difícil, en medio de toda esta vergüenza. ¿Qué van a decir la gente que conozco que se den cuenta de la situación en la que estoy? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis familiares de que cuando se den cuenta que a preso vine a dar aquí? ¿Qué van a decir, hermano, cuando se den cuenta de esto? Nunca había vivido esto, pero ellos decidieron cantar himnos a Dios, orando al Señor. Probablemente le dijeron: Señor, mira, ayúdanos a salir de aquí, Dios mío. Señor, ayúdanos, mira, venimos a hacer tu voluntad, así, ayúdanos. Lo más seguro, lo más normal. Orando, ellos hicieron oración. Pero no encontramos aquí que hayan estado quejándose. Somos muy buenos para quejarnos. Ellos decidieron cantar al Señor y dice que los presos lo oían. Cuidado con las quejas, porque la gente escucha. La gente escucha. Estamos en nuestro trabajo y la gente escucha. La gente se da cuenta, especialmente si ya le dijiste que eres cristiano. Toda la gente se va a dar cuenta de la manera en que hablas. Toda la gente se va a dar cuenta de la manera que hablas. Toda la gente se... Y cuando les hablamos de Cristo, nunca se voltean, pero cuando dices algo que no es muy cristiano, que digamos, y no que eres cristiana, pues, ¿ah que sí? Y no que eres hijo de Dios, pues, lo primerito que la gente siempre está oyendo. En otras partes la Biblia dice que somos cartas abiertas al mundo. La gente siempre está oyendo. Ellos, mire pues, como su corazón está en el reino de Cristo, su corazón está puesto en el avance del evangelio. Mire, pues ahí es donde yo encuentro la diferencia. Ahí es donde yo encuentro la diferencia. Que cuando nuestra mente, nuestras emociones, nuestra manera de pensar o la manera en que vivimos la vida está concentrada solamente en nosotros mismos, cuando algo sale mal es cuando viene queja y queja y queja y queja y queja y queja. Pero cuando nuestra mente está concentrada en algo más, cuando nuestra mente, nuestra vida la vivimos de acuerdo a la gloria que el Señor quiere tener, de acuerdo, si nosotros ponemos nuestra vida, hermano, nuestra mente en el reino de Cristo, las cosas diferentes.
Porque ahora el objetivo principal no es tanto el dolor que estoy pasando, sino el avance del evangelio. La gente me dice con frecuencia, escúcheme bien, quiero ser bien claro con eso. La gente me dice con frecuencia, hermano Otto, es que usted dijo que no hay necesidad de salir a predicar el evangelio, porque vienen muchas visitas aquí a la iglesia. No, no, no. Quiero decir de que nosotros hemos sido bendecidos de que venga gente, recibimos muchas visitas aquí a la iglesia. Pero nuestra responsabilidad es hablarle a otros de Cristo. Lo que yo quiero que usted sepa, iglesia, y lo sepa bien, es que no es necesario, es responsabilidad de la iglesia hacer actividades de evangelismo, claro que sí. Pero no es necesario esperar hasta que haya una actividad especial de evangelismo para que nosotros le hablemos a las otras personas de la fe que hay en nosotros. A mí, en su casa, en su familia, en su trabajo, usted puede hablarle a otros de Cristo. No necesitamos hacer una cruzada evangelística, ¿ya? Es que hasta que el pastor decía, no, 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 cada miembro, cada seguidor de Cristo Jesús es responsable de hablarle a otros de Cristo Jesús. Es responsable de hablarle a otros de Cristo. Si realmente le preocupa a usted ganar almas para Cristo, empiece en el lugar donde trabaja. Eso no depende de mí, eso depende de alguien que tiene su mente en hablarle a otros de Cristo. Ya, la iglesia tenemos que hacer actividades de evangelismo, pero no tiene usted que esperar hasta que haya actividades de evangelismo. ¿Ya? ¿Cuál es el plan del Señor para ganar a los policías? ¿Cuál cree usted que es el plan del Señor para ganar a los policías? Que haya permitido que un policía haya conocido a Cristo y que haya en el cuerpo de policía, el policía les hable a otro de Cristo. ¿Cuál es el plan del Señor para ganar a los albañiles? ¿Cuál cree usted que es el plan? Ha permitido que algunos albañiles conozcan de Él para que estos albañiles vayan aquí y le hablen a los otros albañiles. Así también es con los de la construcción, así es también en el trabajo, así es también en todas partes. Dios ha permitido que tú y yo aprendamos del evangelio para que nosotros vayamos y le hablemos a otros de Cristo. En el lugar donde yo trabajo, ahí mi responsabilidad es hablarle a otros de Cristo. A otros, invitarlos a la iglesia, invitarlos a que conozcan del Señor. Continúo. Deciden ellos, hermano, cantar al Señor. Están cantando himnos a Dios. No están cantando himnos para hacerse sentir bien ellos. Dice la Biblia que están cantando himnos a Dios. Es decir, estaban cantando himnos que elevaban los atributos divinos, que aplaudían los atributos de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban elevando los atributos de Dios. Ahí estaban ellos. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ahí están ellos, hermano, con el cepo en el calabozo de más adentro, pero el evangelio no estaba siendo detenido. Su cuerpo está detenido, pero su voz no está detenida y la usan para alabar al Señor. Ahí están ellos en la mazmorra más húmeda, con una gran incomodidad, pero no impedía que un corazón que decidía alabar a Dios, alabar al Señor. Estaban pasando una experiencia la más horrible de toda su vida, pero decidieron ellos alabar los atributos de Dios. Saben que han estado haciendo la voluntad del Señor y por hacer la voluntad del Señor las circunstancias salieron mal. El enemigo les lanzó dardos, hubo obstáculos, hubo impedimento, pero decidieron ellos. Nadie decidió por eso. Ellos decidieron alabar al Señor. Cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. A Dios. Yo vine para sentirme yo mejor. Está bien, hermano, y la iglesia vamos a hacer lo mejor que podamos para que te sientas bien. Pero no se trata, el primer objetivo no es que nosotros nos sintamos bien. El primer objetivo es que Dios sea complacido. Cantar himnos a Dios. A Dios. Sé que tienes problemas, yo también los tengo. Sé que vienen luchas, sé que vienen pruebas. Sé que algunos están en un calabozo que pareciera que no tiene fin, que nunca vas a salir ahí. Te invito a que hoy tome la determinación de alabar al Señor,
Alaba su nombre. Vea pues, vea pues. Pero aquí se puede terminar muy bien el sermón. Y la invitación sería, venga y alabemos al Señor. Y ahí se acaba, está muy bien. Pero mire, la cosa no se quedó allí. El asunto no terminó allí. Ahí no terminó la cosa. ¿Y Dios qué? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Recuerde que habíamos dicho Dios es el responsable de que ellos estuvieran ahí. Ahora viene Dios en una misión de rescate. La cosa no se quedó allí. Ahora viene Dios en una misión de rescate. ¿Se ha dado cuenta usted cuando mira esas películas de acción que a alguien se lo llevan preso, se lo llevan como rehén y de repente llega este grupo militar, el élite, ¿no? Y viene y rescata y matan a todos los captores y todo se acaba y rescatan a aquella persona y uno dice, wow, hombre. Aquí está Dios en una misión de rescate. A medianoche ellos están cantando, están orando al Señor, dice a medianoche, y de repente vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas de aquel calabozo se abrieron. Toda la cárcel fue abierta. Si Dios no se queda de brazos cruzados, cuando uno, mire hermano, decide, en vez de quejarse, decide alabar al Señor. No estoy diciendo, por favor, no me malinterprete. No estoy diciendo que la cosa es fácil. No, para nada. Aquellos estaban en una situación bien difícil, bien dura. Pero si tú decides alabar al Señor, sí te puedo garantizar por medio de la palabra que Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios es un Dios de acción. Dios es un Dios de acción. Dios es un Dios que se goza en rescatar a sus hijos. Dios es un Dios que tiene la buena voluntad de rescatar a sus hijos, de ir en una misión de rescate. Dios no es un Dios pasivo, Dios es un Dios activo. Y de repente vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Porque cuando Dios sí declara algo, cuando Dios sí da la palabra, hasta la misma tierra tiembla. Aquellos no estuvieron ahí, yo declaro, ni nada de eso. Decidieron alabar al Señor. Decidieron adorar al Señor. Y entonces Dios sacude la cárcel, se abren las puertas. El carcelero, hermano, inmediatamente quien estaba a cargo, el responsable de mantener a todos los presos en su lugar, prende una antorcha, se asoma al pasillo, mira todas las puertas de par en par. Y dice, aquí estos ya se fueron. Pensó a los presos ahorita, salieron volados, no, vámonos. Agarró una espada y se va a dejar caer en la espada, se va a meter la espada, va a cometer suicidio. Porque la ley romana, hermano, la ley romana hablaba, pues tenían ellos como ley general que si un soldado se le iba un preso, si alguien estaba a cargo de unos presos y se le iba, el que estaba a cargo tenía que pagar con su vida el hecho de que había dejado ir a alguien. Esa era la ley. Ahí venían los romanos, esos sí sabían cómo manejar esto, porque ahí se evitaban que le dieran, mira, ahí te va este dinero y me dejas ir. Como sucede allá en nuestros amados países latinoamericanos, ¿no? Que la impunidad es pan de todos los días. Te paso este dinerito y me dejas ir. No, los romanos no. Ahí si se le iba un preso a un soldado, el soldado tenía que pagar con su vida. Entonces aquel dijo que antes que me agarren las autoridades, mejor yo me voy a matar. Era un hombre con familia. Para que llegara ese hombre con familia a tomar la determinación de suicidarse, porque le tenía miedo a la autoridad romana, cobrándose la deuda. ¿Me explico? Se va a matar, ¿no? Y viene Pablo y le grita, no te hagas daño. No te hagas nada. Recuerden que este hombre fue el que los azotó y el que los puso en el cepo. Cualquiera de nosotros hubiera estado allí. Y era que dejen que este jerk se termine de matar. A veces más yo te ayudo, mejor se muere este sinvergüenza, ¿no? Cualquiera de nosotros, pero como ellos, su mirada no está en sí mismo. Su mirada está en el reino del Señor. No te hagas daño.
no te hagas daño. Pablo, pues, quien entiende el reino de Cristo, entiende que Dios está en operación aquí, que algo bueno va a salir de todo esto, porque vea, pueblo de Dios, aprendamos de la Escritura, pongamos en práctica estos principios, estos ejemplos para nuestra vida. Si Dios permite que algo duro venga a nuestra vida, porque algo bueno va a salir de allí. Algo bueno va a salir de ahí. Son cosas difíciles de explicar, difíciles de asimilar, pero así trabaja el Señor. Permite que vengan cosas difíciles para después mostrarnos una gloria mucho más grande, y mucha gente sale beneficiada de eso. Y si sabe que, por si fuera poco, nuestra fe es incrementada, por lo tanto nuestra confianza en Dios crece. Pues cuando usted tal vez estás en un calabozo, pues continúa alabando al Señor. Bueno, Pablo dice: no te mates, hombre. Y aquel, cuando mira que todos los presos están allí, ninguno se fue, los presos probablemente espantados ahí, el poder de Dios los mantuvo allí. Cae de rodillas frente a Pablo y a Silas, y aquel que los había azotado, ahora cae de rodillas y les hace esta pregunta. Mire, mucha gente tiene esta pregunta en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde yo trabajo. Mucha gente tiene esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy en día hay muchos caminos que anuncian la salvación, lo cual ha creado que la gente tenga todavía más preguntas, más dudas sobre esto. ¿Qué debo hacer? Tanta gente, tantos caminos que hay. Hay muchísimos caminos. Dígame, ¿cuál es el correcto? Bien, amigos, si no desaprovechan la oportunidad, cuando Él les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se da cuenta: hay algo en ustedes que yo miro que lo demás, lo que nunca había visto. Ustedes tienen esa actitud, ese poder de que en las circunstancias difíciles todavía pueden adorar a su Dios. ¿Qué debo hacer? Y seguramente este es el camino correcto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y aquellos le dicen aquellas famosas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Es el mensaje que nosotros los cristianos debemos transmitir donde quiera que vayamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay un solo camino y el camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los apóstoles aprendieron. Pedro dice en uno de sus escritos: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No es el Vaticano, no es ningún artista, no es nada, no son los musulmanes, no es. Cristo Jesús es el único camino. Cristo Jesús, no es ninguna imagen religiosa. De hecho, la Biblia prohíbe rotundamente que se adoren imágenes religiosas. Capítulo 20 de Éxodo. Cristo es el camino. Cristo es el camino. Vivimos en tiempos donde creemos que la gente se va. No queremos invadir su privacidad. Pueblo del Señor, Jesús dice: si me niegan delante de los hombres, yo negaré delante de mi Padre. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Cristo es el camino. Cristo es el camino. El mensaje es muy sencillo, no es complicado. Cristo es el camino. Cristo es el camino. Cristo es el camino. Y dice la palabra que aquel hombre, al ver la misericordia de aquellos, los llevó a su casa. Mire la señal de arrepentimiento. Los llevó a su casa. Llevó a Pablo y a Silas, todos golpeados, todos sucios, todos malolientes después de la revolcada que les dieron. Viene y los lleva a su casa, los presenta con su familia y le dice: estos hombres verdaderamente son siervos del Dios Altísimo. Yo he visto cómo se han comportado. Les lavaron las heridas, les cambiaron la ropa. Y dice la palabra del Señor que toda su familia, toda la familia de aquel carcelero se convirtieron a Cristo ese mismo día. Y los bautizaron inmediatamente también. Mire, hermano, qué bella historia. Así fue como fue establecida la iglesia en Filipos.
Esta es la historia de cómo fue establecida la iglesia en Filipos. Comenzó con una mujer Lidia, luego con la familia del carcelero. Y más adelante usted puede leer en el Nuevo Testamento la carta a los filipenses. Esta carta fue escrita para esta iglesia que fue fundada aquí este día. Si vea, Dios permite que vengan a los verdaderos siervos de Dios. Si usted ha determinado servir al Señor, Dios va a permitir que vengan a veces circunstancias difíciles a nuestra vida, pero el propósito de Dios es que las enfrentemos con una buena actitud, porque la gente está viendo. La gente está viendo. Imagínense qué gusto para Pablo y para Silas. Ahora pueden entender cuál era la voluntad de Dios. Y la cosa no solo se quedó allí, sino que más adelante en los versos que sigue, del verso 35 en adelante, dice que al día siguiente se reunieron los magistrados y les hicieron una disculpa pública por haberlos metido a la cárcel. Sí, cuando Dios opera, hermano, las cosas son muy diferentes. Cuando el Señor opera, las cosas son muy, muy diferentes.